Buenas noches, arrancamos con otra de nuestras catequesis sobre el credo. Seguimos con esta lectura que queremos hacer a partir de la palabra de Dios y con el catecismo de la Iglesia Católica para conocer un poco mejor nuestra fe, esa fe que está resumida justamente en el credo, así como lo llamamos, ¿no? Símbolo de los apóstoles, el símbolo niceno-constantinopolitano. Bueno, hoy vamos a arrancar con un tema nuevo, siempre todavía dentro del primer artículo del credo, ¿no? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Bueno, hoy vamos a arrancar con un tema nuevo, que es el tema de la creación y claramente Dios Creador. ¿Sí? Bueno, mientras se van sumando, vamos a repasar un poco todo el recorrido que venimos haciendo. ¿Sí? Bastante largo ya, interesante y exigente también. Digo, este recorrido que vamos haciendo en esta lectura del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Sí? Repasemos por lo menos los temas que fuimos tocando. ¿Sí? Hablamos de la existencia de Dios, ¿sí? De cómo nuestra inteligencia, nuestra razón puede conocer a Dios, que Dios existe, algunos de sus atributos, hasta dónde puede llegar nuestro conocimiento acerca de Dios. ¿Sí? Hemos hablado también del nombre de Dios, así como Dios se revela en Éxodo 3:14, yo soy el que soy. ¿Sí? Ese es el nombre más propio de Dios, el nombre de ser, que resume y reúne en Dios todos los otros atributos que se encuentran en él. Hemos hablado también y durante varios encuentros, ¿sí?, sobre el misterio de la Santísima Trinidad, ¿sí?, revelado por Jesucristo en el Nuevo Testamento, ¿sí?, que hay un solo Dios, una sola sustancia, tres personas realmente distintas, pero un solo Dios, ¿sí?, que se distinguen por las relaciones que se establecen entre ellas. Y de todos estos atributos, así los llamamos, ¿no?, nos detuvimos sobre uno en particular, que fue lo último que vimos, que es el que menciona justamente el credo, ¿no?, en el poder de Dios. Decimos creo en Dios Padre Todopoderoso. Por eso nuestras últimas charlas fueron justamente sobre Dios Todopoderoso y la omnipotencia divina. ¿Sí? Hasta ahí habíamos llegado. Bueno, hoy vamos a empezar a hablar de Dios Creador y de la obra de la creación. Vamos a hacer como hacemos siempre. ¿Sí? Vamos a rezar, vamos a pedir a la Virgen que nos acompañe, que nos ilumine, que intercedan por nosotros ante el Espíritu Santo en este camino, en esta búsqueda que vamos haciendo. Vamos a leer algún pasaje de la Escritura para empezar. Vamos a leer y comentar brevemente, ¿sí?, algunos párrafos del catecismo y después dejamos un espacio para sus preguntas o comentarios sobre esto que vamos hablando o también sobre algún otro tema que pueda surgir relacionado con la fe. Bueno, empecemos rezándole a la Virgen y poniendo en sus manos este encuentro de esta noche. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, a ver quiénes están por ahí. Buenas noches Teresa, buenas noches María Elena, buenas noches Olga. No, es bueno saber quiénes están del otro lado, aunque no los podamos ver. Bueno, vamos entonces a empezar a leer la parte de la creación, también muy interesante. ¿Sí? Son siempre temas difíciles, pero muy interesantes y hasta cierto punto, de una manera muy particular, apasionantes, si se quiere.
Bueno, y si queremos introducirnos, como siempre lo hacemos, leyendo la Sagrada Escritura, tenemos que comenzar esta vez literalmente por el principio de la Sagrada Escritura. ¿Sí? La Sagrada Escritura, la Biblia, la palabra de Dios escrita, justamente comienza hablándonos de la creación, ¿sí? De la creación del mundo, de la creación del hombre y también muy relacionado con esto, ¿sí? De la caída o del pecado original. Ahí está también Clara, buenas noches también. Y bueno, los tres primeros capítulos del Génesis, hola Alejandra también, está bueno, está bueno. Los tres primeros capítulos del Génesis nos hablan de estos temas. ¿Sí? No lo vamos a leer los tres ahora, no se asusten, ¿sí? Pero de a poquito lo vamos a ir leyendo. Vamos a comenzar con el primero de los capítulos del Génesis. Hola también a Vanessa. Génesis, vamos a, si tiene ahí a mano, siempre está bueno, vamos a agarrar la Biblia y vamos a leer en el primer capítulo del Génesis estos versículos. Génesis 1, del 1 al 23. Hay en el Génesis dos relatos de la creación, ¿sí? Que incluyen dos relatos de la creación del ser humano. ¿Sí? Tal vez normalmente el más conocido para nosotros es el primero. Bueno, uno es el eloísta, otro yaveísta, ¿sí? Por la fuente en la que se inspira. Bueno, eso escapa un poco al propósito de nuestra lectura. Es más para alguna charla bíblica, ¿sí? Pero bueno, ambos son relatos revelados, ambos tienen justamente su valor por ser palabra de Dios, se complementan mutuamente y también tienen su parte, a ver, ¿cómo decirlo? Polémica. O sea, polémica en el sentido de que muchos rechazan estos textos del Génesis o le quitan valor o pretenden reducirlos a un mito, copia de otros mitos, ¿sí? Pero que no tienen valor científico para el hombre moderno. Bueno, sobre el valor de estos capítulos de Génesis ya algo vamos a ir diciendo, o mejor dicho, algo vamos a ir encontrando en la medida en la que vayamos leyendo el catecismo. Bueno, vamos a Génesis 1, ¿sí? Y vamos a ir leyendo hasta el versículo 23. ¿Sí? Mañana leeremos la otra parte de este primer capítulo. Son los días de la creación y cómo va relatando, ¿sí?, la Sagrada Escritura la creación del mundo. Los versículos 1 al 23 es hasta la creación del hombre, o dicho de otra manera, después del versículo 23 está el primer relato de la creación del hombre. Por eso ahí vamos a hacer nuestro corte. Bueno, vamos a ir leyendo, ¿sí? Dice así, así empieza la Biblia, ¿sí? Al principio Dios creó el cielo y la tierra. Fijémonos la palabra que usa. Dios creó, mejor dicho, prestemos atención al verbo, ¿sí? Crear. No es simplemente hacer, no es simplemente producir. Ya vamos a ir aclarando en el transcurso de nuestra lectura del catecismo qué significa propiamente crear. La tierra era algo informe y vacío. Las tinieblas cubrían el abismo y el soplo de Dios se cernía sobre las aguas. ¿Sí? Ya en algún momento hemos hablado bastante de este soplo de Dios, no todavía como una revelación, pero tal vez un anticipo, ¿sí?, de la revelación de la tercera persona de la Santísima Trinidad, del Espíritu Santo. Entonces dijo Dios, versículo 3, que exista la luz, y la luz existió. ¿Sí? Veamos cómo Dios va creando por medio de su palabra. Dios dijo que exista la luz, y la luz existió. Lo primero que crea acá, según esto, ¿sí?, es la luz, o mejor dicho, después de la tierra, que era algo informe y vacío y oscuro, Dios crea la luz. Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas y llamó día a la luz y noche a las tinieblas. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el primer día. Dios vio que la luz era buena, ¿sí? Lo que va saliendo de Dios,
hablamos metafóricamente, ¿no? Lo que va surgiendo de este acto creador de Dios es bueno, ¿sí? Dios ve que es bueno, Dios separa la luz de las tinieblas, Dios nombra, da nombres, ¿sí? Al día llamó día a la luz, noche a las tinieblas, así hubo una tarde y una mañana, este fue el primer día. Versículo 6. Dios dijo, que haya un firmamento en medio de las aguas, para que establezca una separación entre ellas. Y así sucedió. Dios hizo el firmamento, y éste separó las aguas que están debajo de él de las que están encima de él. Y Dios llamó cielo al firmamento. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el segundo día. Seguimos versículo 9. Dios dijo, fíjate, esto se va repitiendo, ¿no? Dios dijo. Primero dice Dios creó en el versículo 1, después versículo 3, 6 y 9, Dios dijo, ¿no? Como que esta obra de la creación, que es obra de la creación, o sea, van apareciendo cosas, se van distinguiendo, se van separando, ¿sí? Dios la va realizando por medio de su palabra. Que se reúnan en un solo lugar las aguas que están bajo el cielo, y que aparezca el suelo firme. Y así sucedió. Dios llamó, otra vez, tierra al suelo firme y mar al conjunto de las aguas. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces dijo, que la tierra produzca vegetales, hierbas que den semilla y árboles frutales, que den sobre la tierra frutos de su misma especie, con su semilla dentro. Y así sucedió. La tierra hizo brotar vegetales, hierba que da semillas según su especie, y árboles que dan fruto de su misma especie con su semilla dentro. Y Dios vio que esto era bueno. ¿Sí? Los primeros seres vivos. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el tercer día. Versículo 14. Dios dijo, otra vez, al comienzo de cada día, Dios dice, que haya astros en el firmamento del cielo para distinguir el día de la noche, que ellos señalen las fiestas, los días y los años, y que estén como lámparas en el firmamento del cielo para iluminar la tierra. Y así sucedió. Es llamativo en este relato que primero crea la tierra y después los astros. Y los astros los crea para iluminar la tierra. Dios hizo los dos grandes astros, el astro mayor para presidir el día y el menor para presidir la noche. Y también hizo las estrellas, y las puso en el firmamento del cielo para iluminar la tierra, para presidir el día y la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que esto era bueno. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el cuarto día. Versículo 20. Dios dijo, que las aguas se llenen de una multitud de seres vivientes y que vuelen pájaros sobre la tierra, por el firmamento del cielo. Dios creó los grandes monstruos marinos, las diversas clases de seres vivientes que llenan las aguas, deslizándose en ellas, y todas las especies de animales con alas. Y Dios vio que esto era bueno. ¿Sí? Dios crea los seres vivientes que pueblan el mar y el cielo. Entonces los bendijo diciendo, acá aparece un nuevo verbo, ¿sí? Bendecir. Sean fecundos y multiplíquense, llenen las aguas de los mares y que las aves se multipliquen sobre la tierra. O sea, la vida tiene que comunicarse por medio de los seres vivientes. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el quinto día. Bueno, hasta ahí vamos a leer hoy. ¿Sí? Los primeros 5 días del relato de la creación en el capítulo 1 del Génesis. Y bueno, entonces notemos esto, ¿sí? Otra vez.
Primero Dios crea la tierra y después los astros del cielo. ¿Sí? Y como que la tierra ocupa un lugar central, incluso los astros del cielo van a ser creados para iluminar a la tierra. Dios crea por medio de su palabra. Al principio de cada día se dice, Dios dijo, y se remarca también que Dios mira esa creación y ve que es buena. ¿Sí? Dios va distinguiendo, separando el día de la noche, la luz de las tinieblas, el agua del cielo, la tierra del mar. Dios va poblando, ¿sí?, el cielo, el mar. ¿Sí? Dios bendice y dice, ¿sí?, que esos seres vivientes que Él crea, ya sea por medio de las semillas, ya sea la fecundidad propia de los animales, sean transmisores de la vida. Bueno, hasta ahí esta lectura del libro de Génesis, para ir entrando de a poquito en el tema de la creación. Buenas noches también a Gabriela, saluda y está ahí. Bueno, vamos a leer, a empezar a leer también, ¿sí?, algunos párrafos del catecismo, que son estos que les voy a copiar acá en el comentario. ¿Sí? Este tema de la creación es largo, ¿sí?, por eso lo vamos a ir leyendo de a poquito, para no saturarnos y para siempre tratar de que quede un espacio, un momento para las preguntas y comentarios. Bueno, vamos a empezar con el párrafo 279. Acá lo que vamos a encontrar es muy interesante, ¿sí?, como una introducción a este tema, y después como 3 puntos. Primero, la importancia que tiene hablar, pensar, reflexionar acerca de la creación. Y después va a tocar en esta parte que vamos a leer hoy, el catecismo, dos cosas muy interesantes, ¿no? La relación que hay con otras explicaciones acerca del origen del mundo. Porque hablar de la creación es hablar de, como dice el catecismo, el problema de los orígenes. ¿Sí? Y vamos a ver que hay otras explicaciones distintas a las que encontramos en la Sagrada Escritura, por ejemplo, de lo que acabamos de leer, que algunas, aunque parezca, no son contradictorias con lo que dice la Escritura, y otras sí son contradictorias. Bueno, ese es más o menos el recorrido que vamos a hacer esta noche. Bueno, voy a empezar a leer y a comentar poquito, porque alcanza y sobra con lo que dice el catecismo, en el párrafo 279. En el principio Dios creó el cielo y la tierra, Génesis 1. Con estas palabras solemnes comienza la Sagrada Escritura. El símbolo de la fe, es decir, el credo, las recoge confesando a Dios Padre Todopoderoso como el creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Hablaremos pues primero del creador, luego de su creación, finalmente de la caída del pecado de la que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a levantarnos. Acá hay algo muy importante. Entonces, hablar de la creación o de Dios creador se diversifica en 3 temas. ¿Sí? Dios creador, justamente, la creación de Dios, o sea, aquello que Dios creó, y la caída, lo que nosotros llamamos el pecado original. ¿Sí? Son los 3 grandes temas que vamos a ir viendo a lo largo de esta parte del catecismo. Párrafo 280. La creación es el fundamento de todos los designios salvíficos de Dios, el comienzo de la historia de la salvación, que culmina en Cristo. Inversamente, el misterio de Cristo es la luz decisiva sobre el misterio de la creación. Revela el fin en vista del cual al principio Dios creó el cielo y la tierra. Desde el principio Dios prevía la gloria de la nueva creación en Cristo, dice acá citando a la carta a los Romanos de San Pablo. Esto también es muy interesante. ¿Sí? Ya desde el principio, primero, la creación es el comienzo de una historia de salvación, dice el catecismo. Es el comienzo de una historia de amor. Ya lo vamos a ir viendo, ¿no? Pero podemos ir pensándolo. Si Dios crea, ¿por qué crea? ¿Sí? ¿Qué lo mueve a crear? Y la única respuesta posible es que Dios crea, o sea, sí, claramente, porque quiere. Dios crea por amor. ¿Sí?
Y como le decía recién, ¿no? Al centro de la creación, ya desde el relato del Génesis, va a estar el hombre, el ser humano, incluso en esos primeros 5 días que recién leíamos, ¿no? O sea, al centro está la tierra. ¿Sí? Ahora ustedes podrían decir todas estas cuestiones, ¿no? Que justamente ahí pasamos un poquito a la parte científica, que no, que la tierra no es el centro del universo, ¿sí? Que la tierra no es el sol el que gira alrededor de la tierra, sino la tierra la que gira alrededor del sol. Bueno, no nos adelantemos, ¿sí? No nos adelantemos, ¿sí? Pero en el relato de la creación del Génesis al centro está la tierra y en la tierra el hombre. Eso es muy importante, ¿sí? Por eso el relato de la creación es el comienzo de una historia de salvación. Y ya Dios, que sabe todo lo que va a pasar, ¿sí? Dice acá el catecismo, ¿no? Sabe que hay una creación, sabe que va a haber una nueva creación por medio de Jesucristo que va a llevar a la plenitud esa primera creación. Bueno, todos temas para ir pensando, ¿sí? Por esto el relato de la creación es fundamental, y acá dice en el párrafo 281, ¿sí? Las lecturas de la noche pascual, celebración de la creación nueva en Cristo, comienzan con el relato de la creación, ¿sí? Es la vigilia pascual, ¿sí? Siempre la vigilia pascual, que es justamente, ¿sí?, la vigilia de la Pascua, que es la Pascua, la nueva creación, comienza con el relato del Génesis, con lo que acabamos de leer, y un poquito más también. De igual modo, en la liturgia bizantina, oriental, el relato de la creación constituye siempre la primera de las lecturas de la vigilia de las grandes fiestas del Señor. ¿Sí? Según el testimonio de los antiguos, la instrucción de los catecúmenos para el bautismo sigue el mismo camino. Esto es muy interesante, ¿sí? O sea, la liturgia, tanto occidental como oriental, en sus solemnidades más importantes, ¿sí?, comienza en su parte de liturgia de la palabra por el relato de la creación. Y en la antigüedad la catequesis comenzaba por el relato de la creación, ¿sí? Importante para que lo pensemos también nosotros sobre cómo encaramos nuestra catequesis, ¿sí? Bueno, y vamos a ir a este primer título que dice justamente la catequesis sobre la creación. Y acá nos vamos a encontrar con estos tres temas que les decía recién, ¿sí? ¿Por qué es tan importante esta catequesis sobre la creación? ¿Qué decir acerca del problema de los orígenes desde el punto de vista científico? Y también tener en cuenta otras explicaciones o pretendidas explicaciones acerca de los orígenes que contradicen lo que dice nuestra fe. ¿Por qué este problema de los orígenes es tan importante? Bueno, lo que vamos a ver es que el catecismo va a decir, porque el origen está estrechamente, inseparablemente vinculado con el fin, ¿sí? Ahora mismo lo vamos a leer, ¿sí? Acá hablar de la creación es preguntarse, esa pregunta parece, no sé cómo decir, parece una cosa medio ingenua, ¿no? A veces se lo toman medio en broma, pero es fundamental en nuestra existencia. Hablar de la creación es hablar de dónde venimos, ¿sí? Y hablar de dónde venimos es hablar también hacia dónde vamos. Por eso esto de dónde venimos, ¿sí?, determina nuestra existencia, no es pavada, ¿sí? No por nada está al comienzo de la Biblia y en las grandes liturgias y también en la catequesis antigua se comenzaba por acá. Voy a leer lo que dice el párrafo 282. La catequesis sobre la creación reviste una importancia capital. Se refiere a los fundamentos mismos de la vida humana y cristiana. Explicita la respuesta de la fe cristiana a la pregunta básica que los hombres de todos los tiempos se han formulado. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es nuestro fin? ¿De dónde viene y a dónde va todo lo que existe? Las dos cuestiones, la del origen y la del fin, son inseparables. Son decisivas para el sentido y la orientación de nuestra vida y nuestro obrar. Está clarísimo, no habría que agregar mucho más, ¿sí? O sea, si nuestra vida tiene un sentido, nosotros decimos que sí, que lo tiene, ese sentido depende de nuestro origen, porque ese origen va a marcar la meta, el fin y la orientación también. Y acá toca un poco, ¿sí?,
la relación con la ciencia. ¿Por qué es tan importante esto también? ¿No? Porque muchas veces se plantea que hay una contradicción entre lo que dice la palabra de Dios y lo que dice la ciencia. Y esto que vamos a leer ahora en el catecismo nos ayuda a pensar que no necesariamente es así, que son dos enfoques distintos y que no tienen por qué ser contradictorios. Claro, porque uno va a decir, bueno, el libro del Génesis dice que Dios creó el mundo en 6 días y la ciencia sabe que no son 6 días. Bueno, ya el mismo San Agustín, que dedicó parte de su reflexión justamente a ver cómo había que interpretar el libro del Génesis. Él tiene un libro que se llama así, de Génesis ad literam. Bueno, él dice desde el principio claramente que cuando habla de días, el Génesis no está hablando de días de 24 horas. ¿Sí? Lo que va a decir, pues acá hay dos párrafos, 283 y 284 que vamos a leer, que toca este tema, ¿sí? La relación entre lo que nos dice la palabra de Dios, nos dice la fe y lo que dice la ciencia. Y si hay o no contradicción. Lo voy a ir leyendo. La cuestión sobre los orígenes del mundo y del hombre es objeto de numerosas investigaciones científicas que han enriquecido magníficamente nuestros conocimientos sobre la edad y las dimensiones del cosmos, el devenir de las formas vivientes, la aparición del hombre. Fíjese que acá la iglesia, o sea, el catecismo es la iglesia, el catecismo es lo que la iglesia cree, no desprecia ni rechaza el conocimiento científico, sino que lo valora, ¿sí? Como un tesoro que nos da más conocimiento del cosmos, del devenir de las formas vivientes, de la aparición del hombre. Pero este conocimiento científico es fruto de la inteligencia del hombre, y la inteligencia del hombre es un don de Dios, no hay que olvidarse de esto. ¿Sí? Estos descubrimientos nos invitan a admirar más la grandeza del Creador, a darle gracias por todas sus obras y por la inteligencia y la sabiduría que da a los sabios e investigadores. Con Salomón, como dice el libro de la sabiduría, estos pueden decir. Fíjense qué interesante. Estas palabras de Salomón las pone el catecismo en boca de los científicos, sabios investigadores. Fue Él, fue Dios quien me concedió el conocimiento verdadero de todo cuanto existe, quien me dio a conocer la estructura del mundo y las propiedades de los elementos, por la que todo lo hizo, la sabiduría me lo enseñó. ¿Sí? O sea, el conocimiento científico no inventa nada, de alguna manera, ¿sí? Lo podemos discutir, sino que descubre, aunque en realidad habría que, ahora no me acuerdo bien, pero inventar en latín significa eso, descubrir. ¿Sí? El conocimiento científico, gracias a la inteligencia que Dios dio al hombre, ¿sí? Va penetrando cada vez más en los misterios de la creación. Sigo leyendo, párrafo 284. El gran interés que despiertan estas investigaciones científicas está fuertemente estimulado por una cuestión de otro orden y que supera el dominio propio de las ciencias naturales. No se trata solamente de saber cuándo y cómo ha surgido materialmente el cosmos, ni cuándo apareció el hombre, sino más bien de descubrir cuál es el sentido de ese origen. Esto está perfecto, está muy bueno, ¿sí? Las ciencias naturales, ¿sí?, y la fe, ¿sí?, la palabra de Dios, la revelación, se mueven en órdenes distintos. Y por eso no necesariamente hay contradicción entre lo que dice una cosa u otra, lo que dice uno y otro. ¿Qué significa que se mueven en órdenes distintos? Que miran desde distintos puntos de vista, si se quiere. ¿Sí? ¿Cuál es el punto de vista de las ciencias naturales? Bueno, mira la realidad material de las cosas, ¿sí?, y busca profundizarla, ¿sí?, pero básicamente observa la realidad material de las cosas. ¿Sí? Por eso el ámbito de las ciencias naturales es el ámbito de lo material. En cambio, ¿sí?, la fe, la metafísica, la filosofía, la religión, miran esas mismas cosas pero desde otro punto de vista, buscando, como dice acá el catecismo, el sentido de las cosas.
Es como si uno dijera, bueno, al ser humano se lo puede estudiar de distintos puntos de vista. Lo estudia un psicólogo, lo estudia un antropólogo, lo estudia un médico, ¿sí? Y dirán cosas distintas, claro, pero no necesariamente esas cosas distintas son contradictorias, no se excluyen una a otra, necesariamente, porque están en distintos órdenes, ¿sí? De distintos puntos de vista. Bueno, otra vez, las ciencias naturales miran el universo, el cosmos, llamémoslo como quiera, desde el punto de vista material. Miran lo material, eso. ¿Sí? Y acá material en sentido amplio. ¿Sí? Materia, energía, un montón de cosas que son muy misteriosas también. Bueno, la fe, la religión, eso mismo lo mira, pero buscando el sentido de todo eso. ¿Sí? ¿Y qué significa buscar el sentido del mundo? Bueno, preguntarse si está gobernado por el azar, si hay un destino ciego o una necesidad anónima que gobierna el mundo, o bien si hay un ser trascendente, inteligente y bueno llamado Dios que gobierna este mundo. Y si el mundo procede de la sabiduría y de la bondad de Dios, preguntarse también por qué existe el mal, de dónde viene, quién es responsable del mal, dónde está la posibilidad de liberarse del mal. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es muy breve lo que vamos haciendo, pero tengamos presente esto. ¿Sí? No necesariamente hay contradicción entre religión y ciencias naturales, ¿sí? Porque ambas miran las mismas cosas, pero desde distintos órdenes. ¿Sí? Las ciencias naturales, lo material, la religión, ¿sí? Y en esto se parece también la metafísica, ¿sí? Lo miran buscando el sentido más profundo de esas cosas. ¿Sí? Entonces, eso es un punto importante. No necesariamente hay contradicción entre la ciencia y la palabra de Dios. Último párrafo que vamos a leer y después sí vamos a dejar lugar a sus comentarios y preguntas que los invito a que vayan pensando y los invito también, casi que les pido que se animen a compartir porque es la parte más interesante de estos encuentros. Bueno, el último párrafo, el 285, nos habla de otras explicaciones acerca del origen del universo, no solamente distintas, pero ahora sí contradictorias con lo que nos dice la palabra de Dios y lo que nos dice nuestra fe. Lo voy leyendo despacito. Desde sus comienzos, la fe cristiana se ha visto confrontada a respuestas distintas de las suyas sobre la cuestión de los orígenes. Así, y en las religiones y culturas antiguas encontramos numerosos mitos referentes a los orígenes. Bueno, es un tema, pero insisto, esto escapa a nuestra charla, ¿sí? Es un tema este de comparar el libro de Génesis con otros mitos. Algunos, para denigrar el relato de Génesis, dicen que es un mito entre tantos de la antigüedad, y peor todavía, es copia de otros mitos. ¿Sí? Pero si hacemos caso a los que saben y a los que realmente estudian esto, vamos a ver que en el relato mismo del Génesis hay un montón de elementos que lo hacen muy original en comparación con otros mitos de la antigüedad. Pero bueno, ese es otro tema. Algunos filósofos han dicho que todo es Dios, que el mundo es Dios, o que el devenir del mundo es el devenir de Dios. Esto es lo que se llama panteísmo, ¿sí? Todo es Dios. Algunos filósofos dijeron esto. Otros han dicho, bueno, perdón, ¿y cuál es el problema? Que justamente nosotros ¿cuál es la diferencia con lo que dice nuestra fe cristiana? ¿Sí? Que Dios es el origen del mundo, ¿sí? Pero no es el mundo. Está presente en el mundo, pero se distingue del mundo, ¿sí? Por eso el panteísmo, en sus distintas formas, contradice la fe cristiana. Otros han dicho que el mundo es una emanación necesaria de Dios que brota de esta fuente y retorna a ella. ¿Sí? Esto es propio del pensamiento neoplatónico. ¿Sí? Que Dios es el origen del mundo y que el mundo vuelve a Dios, dicen los neoplatónicos. Pero ¿cuál es el problema acá? ¿Cuál es la diferencia con lo que nosotros creemos? Esta afirmación,
El mundo es una emanación necesaria, como que el mundo brota de Dios, como el resplandor brota de la luz, como el agua brota de la fuente, ¿sí? Necesariamente. ¿Y cuál es el problema acá? Si decimos que el mundo es una emanación necesaria de Dios, estamos negando la libertad de Dios y por lo tanto el acto creador de Dios. Otros, sigo leyendo el catecismo, han afirmado incluso la existencia de dos principios eternos, el bien y el mal, la luz y las tinieblas, en lucha permanente. A esto se lo llama dualismo, dos principios, o maniqueísmo, por manes. ¿Sí? ¿De dónde surge este planteo? Y bueno, vemos que hay cosas buenas, pero también vemos que hay cosas malas. ¿Sí? Si las dicen ellos. ¿Sí? Si las cosas buenas vienen de Dios, las cosas malas ¿de dónde vienen? Esa es una de las grandes preguntas. ¿De dónde viene el mal? Bueno, ellos van a decir de otro principio que está a la par de Dios. Ese es el problema, ¿sí? Del maniqueísmo o del dualismo. ¿Sí? Poner dos principios, porque uno es como si uno dijera, bueno, el bien viene de Dios y el mal viene del diablo. ¿Sí? Ya lo iremos viendo con más profundidad. ¿Sí? Pero no lo podemos poner de ninguna manera al mismo nivel. Y ese es el problema del maniqueísmo o del dualismo. Según algunas de estas concepciones dualistas, el mundo, al menos el mundo material, sería malo, producto de una caída, y por tanto se ha de rechazar y superar. Eso es la gnosis. ¿Sí? Algo de eso hay en el pensamiento de Platón, el gran Platón, algo de eso. ¿Sí? Cuando dice que el alma está encarcelada en el cuerpo, ¿sí? Como producto de una caída. Otros, seguimos leyendo, perdón, pero si el cuerpo o la materia es producto de una caída, entonces no es bueno. ¿Sí? Y no es lo que nos dice la palabra de Dios. Sigo leyendo. Otros admiten que el mundo ha sido hecho por Dios, pero a la manera de un relojero, que una vez hecho lo habría abandonado a él mismo. Esto se llama deísmo, con D de dedo, deísmo. Y es propio de la filosofía racionalista moderna. Alguna vez lo mencionamos, por ejemplo, Leibniz. Está bien, Dios es el origen del mundo, pero con este mismo ejemplo que dice acá, ¿sí? Como una máquina perfecta, Leibniz habla de la armonía preestablecida, que Dios crea, Dios le da cuerda y Dios se va. ¿Cuál es el problema de esta postura? ¿Y por qué contradice nuestra fe? Y bueno, porque niega la providencia de Dios, ¿sí? La presencia y el gobierno de Dios del mundo. Otros, finalmente, no aceptan ningún origen trascendente del mundo. O sea, no aceptan que el mundo tenga origen fuera de sí mismo, sino que ven en él el puro juego de una materia que ha existido siempre. Y esto es lo que se llama el materialismo. Y esto y concluye este párrafo del catecismo. ¿Sí? Todas estas tentativas dan testimonio de la permanencia y de la universalidad de la cuestión de los orígenes. O sea, que haya tantas respuestas distintas es una prueba más de cuán importante es para el hombre la cuestión de los orígenes. ¿Sí? Esta búsqueda es inherente al hombre. Y hasta acá llegamos con nuestra lectura. Y ahora pasamos a sus preguntas o comentarios. Pero bueno, déjeme entonces volver un poco sobre lo que hemos leído, sobre todo en esta última parte, esos últimos 3 puntos. ¿Sí? Hablar de la creación es hablar de la cuestión de los orígenes, fundamental para nuestra existencia. ¿Sí? Porque de dónde venimos va a depender hacia dónde vamos y cómo vamos hacia allá. ¿Sí? Bueno, no necesariamente, otra vez lo digo, hay contradicción entre lo que nos dice la palabra de Dios y la ciencia, porque se mueven en distintos órdenes. Sí hay contradicción, ¿sí? Y hay que estar muy atentos, justamente para no confundirnos y no alejarnos de nuestra fe cristiana, entre lo que nos dice la palabra de Dios, lo que nosotros creemos,
y estas otras explicaciones acerca del origen del mundo. ¿Sí? Panteísmo, emanatismo, dualismo, ¿sí? Deísmo, materialismo y demás. ¿Sí? Bien, y ahora sí, vamos a sus preguntas o comentarios. ¿Sí? Olga dice, en el relato de la creación aparece la Santísima Trinidad, ¿sí? El soplo, la palabra, verbo, como palabra creadora. Bueno, este es un tema que ya hemos charlado, ¿no? Recordemos siempre esto. En el Antiguo Testamento no hay revelación explícita de la Santísima Trinidad. Mantengamos eso. ¿Sí? La Santísima Trinidad es revelada, en el Nuevo Testamento por Jesucristo, primero. Pero, por supuesto que está presente la Santísima Trinidad, porque ya lo dijimos, ¿no? Todas las obras de Dios son comunes a la Santísima Trinidad. ¿Sí? Entonces, cuando Dios crea, es la Trinidad la que crea. Por supuesto, perfecto. ¿Sí? Y nosotros, a la luz del Nuevo Testamento y la revelación de Jesucristo, y bueno, claramente podemos descubrir la presencia de la Trinidad, ¿sí? En el relato de Génesis, con lo que dice acá este, Olga, perdón. ¿Sí? Dios Padre crea, o sea, Dios Padre dice, ¿sí? A Él se le apropia, acuérdense, ¿sí? Si bien es obra de toda la Trinidad. ¿Sí? Está el soplo de Dios revoloteando ahí sobre esa primera tierra informe. ¿Sí? Y claramente Dios crea por medio de su palabra, por eso remarcaba, ¿no? Dios dijo, Dios dijo. Después si quieren, lean ustedes, búsquenlo, eh, hagan el paralelo justamente con Génesis, no, perdón, entre Génesis 1 y Juan 1. En el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios y por medio de ella fueron hechas todas las cosas y sin ella no existe nada de lo que hay. ¿Sí? Discúlpeme, estoy citando así de memoria. Por eso, hechas todas estas salvedades, sí, estamos totalmente de acuerdo con lo que dice Olga, que en el relato de la creación aparece la Santísima Trinidad. Porque es así, la obra de la creación es obra de la Trinidad, aun cuando no haya revelación explícita de la creación en el Antiguo Testamento. Bien, Claudia dice, para el dualismo es como si hubiera dos creadores, uno del bien y otro del mal, pregunta. Bueno, sí, es algo así. Lo que pasa es que más que hablar de dos creadores, se habla de dos principios. ¿Sí? Y acá entra en juego también toda la cuestión filosófica, ¿no? ¿Qué es el bien y qué es el mal? ¿Sí? Porque si el mal es realmente o no es, ¿sí? Por eso si el mal no es, bueno, ya lo veremos, ¿no? El fruto, el producto de la creación es el ser, ¿no? Si el mal no es si el mal no es propiamente no es creado, ¿sí? Por eso, pero bueno, sí, y repito, el problema del dualismo es poner dos principios, no digamos dos creadores por las dudas, ¿sí? Dos principios, uno del bien y otro del mal, y ponerlos a la misma altura, darles la misma entidad, ¿sí? Justamente, ¿sí? Ese es uno de los problemas, incluso filosóficos de fondo, ¿no? O sea, darle la misma entidad, como si uno dijera darle la misma sustancia al bien y al mal. ¿Sí? Un tema muy interesante también para pensarlo. Algo de esto hay, dicen, en el famoso yin y el yang, ¿no? El circulito ese que tiene como una S en el medio, blanco de un lado, negro del otro, y que justamente dice que la armonía del universo es el equilibrio entre estos dos principios. En fin, bueno, por ahí no quiero entrar porque hablo de oído. ¿Sí? Pablo dice, el mundo creado en el Génesis es tal cual al actual planeta, con sus montañas, sus lagos, mares y ríos, tal cual y forma tienen en la actualidad. Bueno, insistamos sobre esto, ¿sí? No es el tema de esta charla, ¿sí? El análisis del texto del Génesis, pero una cosa que tiene que estar en clara, y esto no menosprecia el valor del Génesis, es que el relato del Génesis, ¿sí?
no es un relato científico con los cánones de la ciencia moderna como más o menos la conocemos nosotros, ¿sí? Entonces, a ver, si hablamos de montaña, por ejemplo, ahora habría que leerlo de vuelta con atención. No sé si en algún momento el Génesis habla de montañas, ¿no? Y bueno, pero y la pregunta sería, ¿qué problema hay? Porque no es que el Génesis, el relato del Génesis, ¿sí?, sea una foto del mundo como que ya está. Un poco ya lo fuimos hablando, ¿no? De hecho, ahí mismo en lo que leímos hoy, ¿sí? O sea, manda a las hierbas dar semilla para que crezcan otras hierbas, ¿sí? A los animales a multiplicarse, ¿sí? Y después justamente que después hayan surgido, ¿no?, las montañas, como nos dice la ciencia, por movimientos geológicos, placas que se encuentran y una se superpone sobre la otra, está todo bien y no hay problema y no contradice el relato del Génesis, porque no es la intención del Génesis, ¿sí?, darnos la explicación científica del origen del mundo, sino darnos el sentido del origen del mundo. Y básicamente lo que hay que entender es esto, ¿sí?, que todo tiene su origen en Dios, ¿sí? Eso es lo que hay que entender. Ya lo vamos a ir más adelante, en el mismo catecismo, no quiero perder tiempo ahora, pero hay una frase que muy breve, ¿sí?, pero que es muy precisa y ayuda a entender estas cosas, ¿sí? Porque cuando decimos esto no hay que decir entonces que bueno, que el Génesis es un cuentito, un mito, ¿sí? No, hay que darle el valor que corresponde, ¿sí? Y acá en el catecismo dice, hablando de la caída, hablando del pecado original, que el Génesis usa un lenguaje de imágenes para narrar hechos reales. Eso lo dice en concreto sobre la caída, ¿sí?, que comieron un fruto, que la serpiente los tentó, etcétera. Pero bueno, no significa que sea una fábula. Se usan imágenes para, ¿sí?, narrar realidades, como cuando uno le cuenta a un niño, ¿sí?, cosas con un cuentito, usando imágenes, comparando, y no le está mintiendo, sino que le está diciendo, enseñando de una manera proporcionada y adaptada a lo que ese niño puede llegar a entender, ¿no? Digo, es un tema muy interesante, ¿sí? Pero por eso digo, hay que saber leer el relato del Génesis, ¿sí? No buscar en el relato del Génesis, ¿sí?, un- una narración científica del origen del mundo, ¿sí? En ese sentido, no tomarlo al pie de la letra pensando que fue creado el mundo en 6 días de este, 24 horas, sino ver cuál es el enfoque del Génesis. Y vuelvo sobre esto, ¿no? O sea, el sentido, ¿sí?, que todo el mundo tiene su origen en Dios, ¿sí? Y con todo esto que vamos diciendo, ¿sí?, sobre cómo Dios fue creando, más en profundidad, ¿sí? Bien, este, sí, acá Pablo dice, no, tampoco me escandaliza, entendido. Sí, habría que ver qué parte de esto tendría que escandalizarnos, ¿no? Bueno, acá por eso por eso digo, hay distintas visiones del origen del mundo. Algunas contradicen la fe y otras no. ¿No? Retengamos eso. Susana dice, pregunta Susana, ¿tendría el mismo nivel de importancia, es decir, trascendencia, la creación del mundo y la resurrección de Jesucristo? Porque creo haber leído que el poder de la resurrección superó a la propia maravillosa creación del mundo en cuanto a lo que implicó y el impacto para la humanidad de la resurrección. Y bueno, parece que sí, y es lo que dice el catecismo, ¿no? O sea, toda la creación alcanza su plenitud en una nueva creación. Y esa nueva creación se da, ¿sí?,
por la resurrección de Jesucristo, porque es la culminación de la Pascua de Jesús. ¿Sí? Entonces sí, es muy interesante también esta relación, ¿no?, entre la creación y la nueva creación. Y bueno, con eso termina el credo. Nosotros cuando empezamos, ya lejos hace tiempo, cuando empezó la cuarentena, ¿sí?, empezamos de atrás, ¿no? Y hablamos de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Y siempre recordar lo que dice, me parece, la carta de los Romanos, ¿no?, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O sea que de alguna manera sí, ¿sí?, lo que Dios hizo, ¿sí?, resucitando a Jesucristo, es de alguna manera más grande que el acto creado. Santo Tomás de Aquino dice esto, ahí está, y esto ayuda, tal vez, ¿sí?, que dice, metafóricamente hablando, ¿no?, una gota de gracia, un mínimo de gracia sanificante vale más que la creación entera. ¿Sí? Entonces, como dice acá, ¿sí?, este, la maravillosa creación del mundo es superada por la resurrección de Jesucristo, sí. Y de alguna manera esa resurrección de Jesucristo ya es semilla de una nueva creación, que alcanzará su plenitud en los cielos nuevos y la tierra nueva cuando Jesucristo vuelva. Digo, pensando en voz alta, ¿sí? Ezequiel dice, Dios creador es omnisciente. ¿Qué significa omnisciente? Omnisciente significa que lo sabe todo. Y bueno, saquémosle el creador, porque para esta pregunta, que sea creador o no, no cambia la pregunta. La pregunta es, ¿Dios es omnisciente? Y sí, Dios es omnisciente, o sea, Dios sabe todo. Parte del misterio, ¿no? Porque Dios sabe todo lo que va a pasar. ¿Sí? Incluso Dios sabe que cuando cree que creando al hombre, como decía Fulton Sheen, y haciéndolo libre, Dios asume un riesgo. ¿Sí? Un riesgo muy grande asumió. Y parecería que le salió mal. ¿Sí? Entonces nosotros, criatura limitada, nos preguntamos, bueno, pues si Dios ya sabía todo lo que iba a pasar, ¿por qué lo hizo? Bueno, nosotros no somos Dios, ¿no? Como para responder a eso. Pero siempre, y no creo que sea un facilismo, ¿no? Este, todo, como dice, como empieza ahí el catecismo, ¿no? Es el comienzo de una historia de salvación. Es el comienzo de una historia de amor. Por amor creó al hombre y por amor lo salvó por medio de su Hijo. ¿Sí? Pablo dice, o con el Dios bueno y creador que todo lo hizo bien. Bueno, claro, exactamente. ¿Sí? Volviendo sobre el tema de que el Génesis no apunta a un relato científico del origen del mundo, sino al sentido. ¿Sí? Que todo tiene su origen en Dios, que Dios es bueno, que Dios crea porque quiere, por amor, y que todo lo hizo bien. ¿Sí? Que las cosas creadas por Dios son buenas. Eso también nos dice el relato del Génesis, y eso nos dice mucho sobre el sentido del mundo y de las cosas que nosotros vemos. ¿Sí? María Elena dice, en esta acción creadora de Dios, ¿por qué primero cielo, tierra, mar y último al hombre? ¿Sí? El origen y fin del hombre, ¿cuál es? ¿No es volver a quien nos creó, es decir, a Dios? Bueno, son preguntas muy interesantes. Otra vez, son preguntas que las tenemos que plantear, ¿sí?, buscando el sentido desde un punto de vista teológico de todas estas cosas. ¿Sí? Y bueno, a ver, lo respondo, perdón mi simplicidad, y porque Dios dejó lo mejor para el final. ¿Por qué primero el cielo, la tierra y el mar y después el hombre? Juan Pablo II gustaba repetir una frase que es del Concilio Vaticano II, ¿no? El ser humano es la única criatura que Dios quiso por sí misma. ¿Sí? Y esto es tremendo si uno lo piensa, ¿sí? Porque justamente todo lo que Dios todo lo que Dios crea, lo crea para el hombre. Y al hombre lo crea para Dios. ¿Sí? Por eso el origen del hombre es Dios. ¿Sí? El fin del hombre es volver a Dios que nos creó. ¿Sí? Después habría que pensar qué significa este volver a Dios, cómo se vuelve a Dios, por supuesto, estamos de acuerdo. ¿Sí? Pero ya vamos a ver, por eso lo que hoy quise cortar la lectura del Génesis a donde la cortamos, para marcar que en el mismo capítulo 1,
¿sí? Cuando se va narrando la creación, ¿sí?, del universo, la creación del hombre ocupa un lugar especialísimo, ya en el texto, ya en el relato, ¿sí? Porque el hombre es la criatura más importante que Dios creó, al menos en el mundo visible, porque después viene la pregunta, bueno, ¿y qué los ángeles? ¿Qué? Y pero si uno lo piensa, es tremendo, como se dice, a uno le vuela la cabeza, ¿no? Pero San Pablo lo dice, todo es de ustedes, y ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios. Y de alguna manera los ángeles que Dios creó, que si uno lo mira desde el punto de vista de la perfección, son muchísimo más perfectos que nosotros, ¿sí? Los ángeles también están al servicio del hombre, ¿sí? O sea, al servicio, son servidores de Dios, por supuesto, pero al servicio del hombre también, ¿no? Para dar gloria a Dios. Sí, por eso decimos cuando decimos que tenemos un ángel de la guarda, ¿no? Mercedes dice, pensé lo mismo respecto de la pregunta que le hicieron sobre la creación del hombre. Bueno, nos estamos adelantando a algo que vamos a leer mañana, y más adelante el catecismo habla, ¿sí?, de la creación del hombre, ya lo vamos a ver, pero está muy bueno esto que ustedes comentan, ¿sí? Para que vayamos notando cómo la creación, al menos esto, ¿sí?, una cosa mínima, pero cómo en el relato de la creación del hombre ocupa un lugar especial. ¿Sí? Como dice ahí muy bien Teresa, ¿sí?, Dios preparó todo para el hombre, ¿cierto? Y como dice Alejandra, bueno, esta diferencia, ¿no?, esta particularidad de cuando Dios crea al hombre se nota en esto, ya lo vamos a leer mañana, Dios mediante, ¿sí? Hoy vimos que en esos primeros 5 días aparece este estribillo que va diciendo, y vio Dios que era bueno, ¿sí? Cuando crea al hombre, va a decir, es muy bueno. O sea que hay un salto, hay una diferencia, ¿sí? Y fíjense entonces, acá se nos está hablando, ¿no?, de Dios como origen del mundo. Dentro de ese mundo, Dios es origen del hombre, del ser humano también. Pero el relato de la creación y todo lo que nos dice nuestra fe sobre la creación nos está hablando no solamente de nuestra relación con Dios, sino de nuestra relación con el mundo creado, ¿sí?, con la naturaleza, con los animales y demás, ¿sí? Y al mismo tiempo cómo justamente Dios crea el mundo para el hombre y por eso esto todo se encaja perfectamente, ¿sí? Por eso se habla de una nueva creación por medio de Jesucristo, porque cuando cae el hombre, también la creación material va a caer de alguna manera. Y cuando sea restaurada por Jesucristo, definitivamente, cuando Él vuelva, cuando el hombre sea restaurado definitivamente por Jesucristo, también la creación va a ser restaurada, ¿sí? Bueno, y último comentario, porque ya se nos fue la hora. Vanessa dice, entonces pasamos cosas malas para que aumente nuestra fe. Bueno, ya hemos hablado un poquito y volveremos a hablar cuando hablemos de la providencia, ¿no? ¿Por qué el mal? Y este es uno de los grandes temas, también muy relacionado con esto, ¿no? Si el origen del mundo es Dios y Dios es bueno, ¿de dónde sale el mal? ¿Sí? ¿O por qué el mal? ¿Qué sentido puede tener el mal? Y bueno, muy brevemente, otra vez, y ya me olvido otra vez, si es no hay bien por mal que venga o por mal que por bien no venga, pero bueno, sí, las cosas malas son ocasión para que crezca nuestra fe. Las cosas malas de esta vida, ¿no? Para confiar más en Dios, para creer más en Él, para, para desapegar nuestro corazón y amar más a Dios y amarlo con más pureza como corresponde. Bueno, muy bien. Llegamos hasta acá. Mañana, Dios mediante, seguiremos, ¿sí? Vamos a leer lo que nos falta del libro del Génesis, del primer capítulo del libro del Génesis, que justamente faltan 2 temas, la creación del hombre y el descanso de Dios, que también están en ese primer capítulo del Génesis, ¿sí? Y bueno, vamos a leer los párrafos que nos quedan de esta primera parte de la catequesis sobre la creación. Bueno, gracias a todos por acompañar, gracias por las preguntas, muchas gracias por las preguntas y los comentarios, y seguiremos mañana si Dios quiere.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bueno, buenas noches